Primer episodio de Creación Divina hecha realidad humana. 12º módulo del curso de Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor. Autor y facilitador, Gerardo Schmedlin Torres. Propósito fundamental del presente módulo: conocer más con respecto a otras realidades sociales presentes en el universo cercano y de otras formas de organización y civilizaciones humanas más avanzadas que la nuestra, permitirá al estudiante de magia del amor hacer conciencia de su verdadera capacidad creadora de relaciones, tecnologías, sociedades y nuevas formas de vivir y compartir más anónimas y eficientes que las actualmente conocidas, y además adquirir mayor claridad acerca de cuáles son las posibilidades creadoras del ser humano, qué responsabilidades implica una creación, la importancia de crear relaciones sustentadas en amor, la administración descentralizada del universo, la imposibilidad de la independencia, cómo despertar en el ser humano la esencia creadora de la divinidad, las civilizaciones de los hermanos superiores, las civilizaciones de los hermanos mayores, y cómo son las relaciones entre los hermanos menores, superiores y mayores. Creación divina hecha realidad humana. Temario. 1. El arquitecto de su propio destino. Capacidad de diseñar relaciones, formas de vivir, sociedades y civilizaciones. 2. El profundo valor del error. Aprender del pasado los valores que construyen el futuro. 3. Proyectándose hacia el amor. Herramientas para calcular y asumir el resultado futuro del individuo. 4. Construyendo tu futuro mundo de amor, haciendo relaciones superiores desde la comprensión de la ley. 5. Un mundo sin fronteras, disfrutando de todo, sin poseer nada, sin limitar a nadie, sin ser limitado por nada. 6. La vida que no hay que ganarse, viviendo en armonía y abundancia garantizada por el cumplimiento de una función en amor. 7. Administrando tu sección universal, tus funciones en un mundo sin fronteras, sin límites y sin independencia. 8. Despertando a una nueva realidad, los compromisos de crianza, los acuerdos afectivos, los núcleos sociales, los propósitos globales. 9. Los hermanos del espacio, las relaciones entre hermanos menores, superiores y mayores. Y 10. La última sociedad. La correspondencia social de amor conduce a la última sociedad humana. Introducción. La capacidad que tiene el ser humano para manifestar otras realidades del universo sobre el plano material dentro del cual se desenvuelve su experiencia de evolución puede llegar a niveles insospechadamente altos. Por lo tanto, no es exagerado decir que la divinidad, campo dimensional de los dioses creadores, puede expresarse en gran medida a través del ser humano cuando éste alcanza un desarrollo de conciencia capaz de manifestar en el plano de la materia diferentes niveles de creaciones que se originan en el plano de la divinidad, haciéndolas realidad en el plano de la materia tridimensional. La característica de los diseños de Dios es la perfección de su funcionamiento y el propósito de amor que hay en cada uno de ellos. Por eso, cuando el ser humano logra la capacidad de hacer diseños que cumplan con el propósito de amor de Dios y que además funcionen perfectamente, es válido hablar de la creación divina hecha realidad humana. Dentro de la capacidad creadora humana está la posibilidad de diseñar formas perfectas para relacionarse, que conforman civilizaciones de convivencia pacífica
y de alto nivel de satisfacción para todos sus integrantes. Tecnologías capaces de liberar totalmente al ser humano de la necesidad de utilizar mano de obra para la producción, máquinas dimensionales capaces de trasladarse a cualquier parte del universo en muy poco tiempo, formas para evitar totalmente las enfermedades, administración armónica de la abundancia del universo, modelos de educación no limitantes del potencial de amor, fuentes de energía totalmente limpias, viviendas reciclables y un proceso de civilización absolutamente armónico con la ecología de los planetas. Para los habitantes del planeta Tierra, saber que nuestros hermanos superiores ya han superado las dificultades que nosotros aún experimentamos es una maravillosa esperanza de que en un futuro cercano habremos aprendido lo suficiente para poder hacer parte de las asociaciones de hermanos del espacio. La propuesta de desarrollo espiritual que hemos planteado a lo largo de Escuela de Magia del Amor tiene como propósito dar a conocer las herramientas para la transformación interior y las formas de utilizarlas para lograr desarrollar las condiciones similares a las que ya manifiestan nuestros hermanos superiores. En este módulo especialmente daremos a conocer las principales características de las civilizaciones superiores para que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de desarrollarlas en su interior y convertirse también en un hermano superior. Tema 1. El arquitecto de su propio destino. Capacidad de diseñar relaciones, formas de vivir, sociedades y civilizaciones. Arquitectura espiritual. Dada la capacidad creadora del ser humano, es fácil reconocer su habilidad para diseñar, por lo cual lo podemos llamar arquitecto, es decir, alguien que tiene la capacidad para diseñar las circunstancias socioeconómicas asociadas a su propio destino y también aquellas que corresponden con altos niveles de satisfacción humana y social, cuando logra comprender lo suficiente de lo que enseña la lucha por la subsistencia. El propósito de amor siempre está asociado a la paz, la armonía, la felicidad, la satisfacción y la convivencia pacífica. El ser humano corresponde a la última etapa del desarrollo de la conciencia dentro de las experiencias temporales de la personalidad en los llamados mundos físicos o tridimensionales, por lo cual ya posee algunas de las capacidades propias de los creadores, diseñadores de las formas que puede tomar la materia física, y de los maestros, administradores y pedagogos del universo. Veamos ahora varios aspectos inherentes al principio de la creación, donde podremos apreciar por qué razón toda creación, humana o divina, requiere de los 5 aspectos siguientes. Primero, propósito. Segundo, diseño. Tercero, administración. Cuarto, pedagogía. Y quinto, niños. Para una mayor claridad, vamos a ampliar estos 5 aspectos. Primero, propósito. Si tomamos en cuenta que toda creación, humana o divina, tiene un propósito claramente definido desde antes de diseñarse su forma física y sus mecanismos de funcionamiento, tendríamos que partir de una pregunta muy sencilla. ¿Para qué se va a usar? Es obvio, en el caso de la divinidad, que la respuesta es para la pedagogía del amor. En el caso de los seres humanos, que aún están dentro de la categoría de hermanos menores, primero, segundo y tercer nivel de desarrollo de conciencia, la respuesta también es obvia. Para subsistir, defenderse, matar, producir, vender, ganar dinero, tener mayor comodidad, ser más eficientes para producir, para controlar a los demás y para aliviar el dolor y el sufrimiento que se derivan de este propósito, cuyo resultado es la civilización actual del planeta Tierra.
El propósito de nuestros hermanos superiores de cuarto y quinto nivel de desarrollo de conciencia está dirigido en el mismo sentido del de la divinidad. Convivir en paz, aprovechando armónicamente los recursos y la tecnología para servir, compartir, amar y aprender a liberarse de la lucha por la subsistencia. El resultado es un mundo unido y de alto nivel de satisfacción para todos sus habitantes. El propósito siempre es previo a toda creación. El propósito nos impulsa a la acción, sin que tenga una meta u objetivo específico. Por ejemplo, tengo el propósito de caminar, no importa a qué velocidad, no importa cuánto tiempo, no importa de qué manera. Solamente tengo el propósito de caminar y aprender lo que el camino mismo me va enseñando. El propósito nos dirige a una acción neutra, sin crear expectativas, porque no es una meta, sino simplemente una acción para ir verificando resultados. Y me propongo disfrutarlo. El propósito es una disposición interna hacia algo. Un propósito de ignorancia sería, por ejemplo, cambiar a las personas para que se comporten como a mí me parece correcto. Todo lo que yo construya en base a eso va a ser caótico, porque no es un propósito de amor, no es un propósito de sabiduría. Otros propósitos de ignorancia serían intentar modificar el mundo o hacer justicia. Cuando el propósito se origina en creencias falsas, todo el diseño que elaboramos sobre ese propósito va a resultar caótico. Pero cuando el propósito está originado en sabiduría y en amor, todos los diseños resultarán totalmente eficientes. Esa es la gran diferencia, la importancia del propósito como punto de origen. Si mi propósito es subsistir, mis relaciones serán de lucha, es decir, no habrá relaciones sino conflictos. El propósito de donde surge todo lo que existe y sucede en el universo es solamente un propósito pedagógico y está dirigido a los hijos de Dios. Segundo, diseño. Todo diseño se deriva directamente del propósito. Por esta razón, los diseños siempre son perfectos para el propósito, pero cuando el propósito surge de la ignorancia, en lugar de surgir de la sabiduría del amor, el resultado es caótico para quien los utiliza. Esto quiere decir que mientras no cambiemos el propósito inicial, todos los diseños que hacemos los habitantes del planeta Tierra con respecto a relaciones, familia, educación, vivienda, salud, empleo, transporte, producción, seguridad ciudadana, manejo de la propiedad, distribución de recursos y productos, programas sociales y producción del medio ambiente están condenados al fracaso. En todo diseño siempre está implícito el propósito. El diseño en sí mismo todavía no está materializado. El diseño es un esquema o modelo construible y funcional, es decir, tiene que tener una función, necesita poder servir para algo. Si no hay propósito, no hay diseño. Si hago diseños sin propósito, salen diseños no funcionales o ni siquiera construibles. Para hacer el diseño se necesita estar en cuarto nivel. ¿Quién es cuarto nivel? Aquella persona que dice: yo me declaro un ser de paz en convivencia pacífica con el resto del universo. Eso es cuarto nivel. Y aquel que construye eso como una forma social es de quinto nivel. Tercero, administración. La administración del universo es el arte de los maestros que apoyan sabiamente el propósito divino de los creadores. Sin embargo, administran armónicamente un diseño caótico, derivado de un propósito ignorante. Es algo imposible. Por lo tanto, lo que realmente puede hacerse
es reorientar el propósito desde la sabiduría del amor, hacer nuevos diseños apropiados al propósito, y luego sí será muy fácil realizar una administración totalmente armónica. No es posible administrar armónicamente el diseño de un propósito surgido de la ignorancia. Administrar un diseño puede requerir saber qué es lo que voy a hacer con él, es decir, saber cuál es el propósito, quiénes lo van a utilizar, cómo se utiliza armónicamente, etc. Cuarto, pedagogía. La pedagogía va dirigida a dos diferentes tipos de niños, los hijos de los hombres y los hijos de Dios. La pedagogía humana se llama cultura ancestral. La pedagogía divina se llama sabiduría del amor. Cuando coincida la pedagogía humana con la divina, entonces toda la civilización entrará en un estado totalmente renovado, armónico y divino. Cuando la pedagogía del hombre coincida con la sabiduría del amor, surgirá una nueva civilización. Quinto, niños. Se llama niño a todo lo que aún es pequeño con respecto a su propósito o origen, por lo cual podemos hablar de tres diferentes tipos de niños que están simultáneamente integrados. 1. Niño físico, forma humana en proceso de crecimiento. El cuerpo, el hijo de la naturaleza que tiene los códigos genéticos del diseño divino, la creación de Dios, y es temporal. 2. Niño mental, hijo del hombre en proceso de crecimiento, la personalidad, y es temporal. 3. Niño espiritual, hijo de Dios en proceso de crecimiento, es la conciencia y es permanente y eterno. Todo proceso pedagógico está dirigido hacia los niños y requiere, primero, entrenamiento físico, adquisición de destrezas, habilidades físicas y entrenamiento. Son los ejercicios. Segundo, entrenamiento mental, la adquisición de conocimientos, estudios de la cultura. Y tercero, el entrenamiento espiritual, la adquisición de comprensión, es decir, amor, a través de la verificación de la ley. Por lo cual podemos decir lo siguiente: todo lo que se hace en el universo se deriva de un propósito. Por esta razón, el arquitecto necesita tener muy claro cuál es su propósito, puesto que de este propósito surgirá el diseño, y de este diseño surgirá la necesidad de la administración. La administración hará necesaria la pedagogía para que los niños puedan llegar a ser los nuevos pedagogos y así adquirir las habilidades de los administradores. Los administradores con esta habilidad se convertirán en diseñadores y como diseñadores necesitarán tener muy claro el propósito de amor para poder retroalimentar el origen de todo cuanto existe y sucede, la sabiduría absoluta del amor. Cuando el niño crece dentro del propósito de amor, retorna a su propio origen y se une a sus padres. Los tres niños se desarrollan en tiempos diferentes. El primero que se desarrolla es el niño físico, luego el mental y finalmente el espiritual. Si fuéramos a hablar de tiempos medidos en años terrestres, entonces el niño físico toma 18 años en desarrollarse. El niño mental puede tomar unos 40 en el mejor de los casos y en otros casos no madura nunca. Y al niño espiritual le toma en el plano humano 40.000 años. Los tres están integrados en una sola unidad que en este momento llamamos ser humano. Entonces, si hay tres niños, también hay tres pedagogías. El niño espiritual lo único que asimila es sabiduría, verdades y amor. Por eso lo llamamos incontaminado
e incontaminable. Los otros dos niños son solamente el apoyo para el niño espiritual, porque ellos son los que viven las experiencias. El niño físico, las experiencias en el campo físico, y el niño mental, las experiencias con el ego y las contaminaciones mentales para aprender a limpiarse. Aquello que ya queda limpio, puro y comprendido es lo que se transmite al niño espiritual. En resumen, hay 5 aspectos de la creación con sus funciones y el nombre que les damos. El primer aspecto es el propósito, cuya función es que los hijos de Dios comprendan el propósito de amor absoluto que rige al universo, y el nombre es el absoluto inmanifestado o el único. El segundo aspecto es los diseñadores, cuya función es crear las formas físicas que apoyan el desarrollo del propósito, y el nombre que le damos es el de los dioses creadores. El tercer aspecto es los administradores, y a la jerarquía principal de administradores se le llamó Miguel. La función, manejar sabiamente todo lo que ha sido creado para apoyar el propósito, y el nombre que le damos es maestros superiores. Cuarto aspecto es los pedagogos. Se refiere a la jerarquía principal y se le llamó Lucifer. Su función es elaborar y dirigir los procesos para que los niños comprendan el propósito de amor y elaboran también los destinos. El nombre que les damos es maestros de ley. Y el quinto aspecto de la creación son los niños. La función es la de ser los hijos de Dios, hacia quienes está dirigido el propósito de amor que rige el universo. Y el nombre que le damos es el niño interior o la conciencia permanente. El propósito del Hijo del Hombre es aprender a diseñar con la sabiduría del amor para convertirse en el arquitecto de su propia felicidad. Veamos ahora las 2 secuencias del arquitecto del amor. Por un lado, la secuencia directa de Dios hacia nosotros. El propósito necesita el diseño necesita la administración necesita la pedagogía necesita los niños y los niños necesitan aprender. Y por otro lado, la secuencia inversa de nosotros hacia Dios. El niño se vuelve pedagogo. El pedagogo se vuelve administrador, el administrador se vuelve diseñador, el diseñador se integra al propósito y el propósito es el origen del universo. El propósito divino y absoluto del amor es origen y final de todo cuanto existe y sucede en el universo. Siempre vamos a bajar para volver a subir. Bajamos para poder aprender y subimos aprendiendo y nos unimos al propósito. En este momento somos niños aspirando a pedagogos. Cuando el Hijo del Hombre, la personalidad, cree que ante Dios todos somos iguales, diseña principios morales para lograr la igualdad. Y entonces surge la lucha entre el bien y el mal, que da paso a la culpa y al castigo. Cuando el Hijo del Hombre, la personalidad, cree que hay injusticia, diseña estrategias sociales para hacer justicia, y entonces surgen las luchas de clases. Cuando el Hijo del Hombre, la personalidad, siente miedo, diseña métodos para defenderse, y entonces surgen las armas y los sistemas de seguridad. Cuando el Hijo del Hombre, la personalidad, trata de administrar sus diseños, entonces surgen los gobiernos y los pueblos que dan paso a los diseños políticos, económicos, financieros, administrativos y técnicos para tratar de controlar el caos por medio de la fuerza, la autoridad, la prohibición, la imposición y la amenaza, generando rebeldía, anarquía, desorden y violencia y, por supuesto,
un constante enfrentamiento de fuerzas destructivas de cualquier posibilidad de armonía y de convivencia pacífica. Cuando el Hijo del Hombre hace los diseños asociados a su propio destino, es el caótico arquitecto del dolor y del sufrimiento, porque su propósito está distorsionado. Cuando el Hijo del Hombre, cumpliendo su destino, comprende el propósito de amor del Padre Absoluto, entonces el propósito del hombre llega a coincidir con el propósito de la divinidad. Diseñar formas, procesos, administraciones y pedagogías para la expresión perfecta del amor da como resultado una convivencia pacífica, armónica y satisfactoria para todos los seres humanos, aprovechando sabiamente los recursos y la tecnología para servir, compartir, amar y aprender a liberarse de la lucha por la subsistencia. Y en ese momento se convierte en un hermano superior. Cuando el Hijo del Hombre comprende el propósito de la divinidad, se convierte en el arquitecto del amor. Es necesario que el hombre actual aprenda a hacer todo absolutamente nuevo, a partir de un nuevo propósito de amor, porque no es posible reconstruir desde el caos. Cada quien necesita hacer una nueva vida, desechando totalmente los principios de la cultura anterior. Aclaraciones. Este taller lo hemos llamado creación divina, hecha realidad humana, por una razón muy sencilla, porque el ser humano ya es un creador, y en el momento en el que empieza a comprender que en su interior hay una extraordinaria capacidad creadora que puede permitir que el origen perfecto del universo se manifieste en su realidad cotidiana, entonces la creación divina puede manifestarse en el campo humano en la tercera dimensión. Y por eso podemos decir que se vuelve realidad humana. Esta es una frase que utilizan los maestros. Tenemos la capacidad para crear nuevas formas de convivencia y civilización donde no se manifiesten ni conflictos, ni pobreza, ni enfermedades, ni desarmonías de ninguna naturaleza. Tenemos la capacidad para crear eso. No significa que ya lo hayamos hecho. Tenemos la capacidad instalada, pero necesitamos usarla. Y por supuesto, tenemos la capacidad de llegar a tener una administración armónica de la abundancia del universo, aunque por ahora no la tenemos funcionando. Toda creación se inicia en el interior del individuo y luego se manifiesta en su exterior como un resultado. Por ejemplo, primero estudio para ser médico y luego puedo llegar a ser el director de un hospital, pero nunca al revés. Primero hay que crear en nuestro interior todos los principios de una nueva civilización para que luego podamos entrar a ser partícipes de ella. El propósito de este taller es crear en el interior de cada persona las condiciones para ser parte de una civilización superior. Todo lo que llamamos diabólico, diablo, anticristo, mal, maligno o enemigo tiene un solo nombre. El nombre técnico que utilizamos para conocerlo es ego. El ego es solamente la acumulación de información falsa en nuestro interior, que se llama sistema de creencias, que conforma una personalidad y está asociado a la ignorancia. Pero el ego es indispensable para poder vivir las experiencias que me permiten reconocer las leyes del universo y el orden perfecto que lo rige. La cultura nos ha enseñado esta idea del mal hace miles de años y nos cuesta trabajo lograr reestructurar nuestra mente con una idea diferente, donde lo que hay es un proceso de amor y no una maldad. Vamos a plantear unas preguntas para que cada uno de ustedes busque sus propias respuestas y luego las compartiremos. 1.
¿qué te permitiría diseñar una vida excelente? 2. ¿Sobre qué propósito la diseñarías? 3. ¿Qué necesitas para construirla? 4. ¿Cómo harías para administrarla? 5. ¿Qué enseñanzas darías para apoyar tu propósito? 6. ¿Hacia quiénes dirigirías tus enseñanzas? 7. ¿Qué tipo de relaciones establecerías para esto? ¿Qué te permitiría diseñar una vida excelente? Tener un propósito. Vamos a definir vida excelente. Es una persona que en su interior está llena de una paz invulnerable y de felicidad permanente, y que en su exterior tiene excelentes relaciones con todos los seres del universo, lo cual se manifiesta en convivencia pacífica, armónica y respetuosa, y se manifiesta con una salud perfecta, con abundancia total para todo lo que hace y con satisfacción extraordinaria en su interior, tanto en lo que hace como en el lugar donde lo hace. Eso es una vida excelente. Lo primero es tener claro qué es un propósito de amor, porque si esto no está claro, lo demás que haremos en base a esto no va a funcionar. Yo soy el arquitecto. ¿Sobre qué propósito la diseñarías? Sobre un propósito de amor. Tener una convivencia armónica, pacífica, todos los seres del universo. Apliquemos este propósito a cualquier situación de nuestras vidas. Hoy salgo con el propósito de servir muy bien a todas las personas que me corresponda atender. No importa si soy empleado, si soy empresario o si soy dependiente, salgo con el propósito de dar una imagen de amor, y este propósito sería un excelente ejercicio. Pero si mi propósito es luchar para conseguir los recursos para subsistir, el asunto va a ser complicado. En la competencia, nosotros luchamos contra alguien en vez de fluir con algo, y por lo tanto será un propósito agresivo. Y detrás de ello sigue habiendo miedo a perder o miedo a enfrentar. ¿Qué necesitas para construir una vida excelente? Primero pensamos en el propósito, luego en el compromiso con el propósito y luego en la información de sabiduría para desarrollarlo. Y recién entonces los recursos van a llegar. Pero si pienso solo en los recursos sin tener claro lo anterior, no llega recurso alguno. Para construir una vida excelente necesitas, primero, sabiduría. Sabiduría es información, y esa información está sustentada por el propósito. Segundo, relaciones. Y tercero, recursos. Por supuesto, estamos hablando de relaciones armónicas. De hecho, no hay relaciones cuando no hay armonía, porque cuando no hay armonía, hay conflictos, y a los conflictos no los llamamos relaciones, sino simplemente conflictos. Cuando yo estoy peleando con una persona, no digo que tengo una relación, lo que tengo es un conflicto con esa persona. Solamente cuando hay armonía puedo decir que tengo una relación con otra persona. Y esto es aplicable a todos los seres del universo, no solamente a las personas. Hablar de relaciones es hablar de armonía. Si tu propósito está bien fundamentado, tu compromiso es total y tu capacidad de acción es efectiva, y los recursos llegan solos. ¿Cómo harías para administrarla? La administración requiere sabiduría y también requiere delegar.
Dios o la divinidad tiene delegada la totalidad de la administración del universo. Él es el diseñador. El Padre delega en una estructura administrativa y esa estructura está compuesta por personas que tienen la información apropiada, información suficiente, eficiente y oportuna para desarrollar su función. Eso se llama administrar. El diseño es de Dios, pero delegó en Miguel la administración general y en Lucifer la pedagogía general. El propósito no lo puedes delegar en nadie. El propósito es tuyo, el diseño también es tuyo, pero la administración es la que se delega. Por ejemplo, en una familia, la pareja es el administrador y los hijos son hacia quien va dirigida la pedagogía. ¿Qué enseñanzas darías para apoyar tu propósito? Necesitas dar una enseñanza pacífica, una enseñanza de amor. Una enseñanza de amor tiene básicamente dos sentidos. La persona que se propone comprender el principio de amor está trabajando para llegar en su interior a cero sufrimiento y, en sus relaciones, a cero resistencia. Y esa sería la enseñanza que le permitiría lograr una convivencia pacífica. Si no sufro ante los comportamientos de los demás y no les hago resistencia, significa que los amo porque los acepto como son, sin juzgarlos ni criticarlos. Porque mientras yo tengo sufrimiento, no puedo ser pacífico, soy ofendible, y si soy ofendible, estoy culpando a alguien, y si estoy culpando a alguien, quiero castigarlo, y si quiero castigarlo, estoy siendo violento. Si yo tengo sufrimiento en mi interior, no soy pacífico. Una persona sufriente no es una persona pacífica. La persona sufriente no puede actuar con cero resistencia, ya que es esa resistencia la que precisamente origina el sufrimiento. Para ser pacífico, necesito haber trascendido el sufrimiento. Creemos que ser pacífico es solamente decir yo no le hago mal a nadie, pero estoy lleno de conflictos internos y no soy pacífico. Esta información es la enseñanza que permite a los compatibles volverse administradores. ¿Hacia quiénes dirigirías tus enseñanzas? A las personas compatibles dispuestas a aprender y a amar, porque si no sería una pérdida de tiempo que se llama ineficiencia y se generaría un enorme conflicto. Los incompatibles contigo son compatibles con otros. Entonces, solo es cuestión de dejarlos que compatibilicen con los que están en su propia experiencia, con sus afines o complementarios. Por ejemplo, una banda de delincuentes está compuesta por personas afines y complementarias, compatibles porque si no, no podrían ponerse de acuerdo para el atraco. Pero un grupo de personas de convivencia pacífica igualmente está compuesto por personas compatibles y afines, solo que son dos niveles diferentes e incompatibles entre sí. Jamás se podrán mezclar estos niveles porque no va a ser posible integrarlos armónicamente. Darse cuenta de la incompatibilidad de las personas requiere sabiduría. El hecho de ser parientes, hermanos, padres o cualquier otro tipo de parentesco no asegura para nada que seamos compatibles. Lo único que nos está diciendo es que tenemos consanguinidad o parentesco. Pero compatibilidad no tiene nada que ver con eso. Es más, ni siquiera compatibilidad tiene que ver con el enamoramiento, porque dos personas se enamoran y pueden ser totalmente incompatibles, y pueden enterarse de ello un año más tarde, cuando comienzan las agresiones. Cada ser humano o cada ser viviente tiene derecho a su propia experiencia, pero es un error tratar de hacer relaciones entre incompatibles, salvo las que plantea la ley de evolución, que son necesariamente inevitables. Esas se aprovechan.
Pero no son esas las relaciones de los hermanos superiores, de los que estamos hablando ahora. El principio de integración es diferente al principio de amor, porque una cosa es el amor y el respeto, que es universal, y otra cosa es la integración, que requiere afinidades y compatibilidades. ¿Qué tipo de relaciones establecerías para tener una vida excelente? La relación perfecta hacia la cual nos estamos dirigiendo en la medida en que crecemos espiritualmente, los maestros la llaman la relación de hermandad. Pero no tiene nada que ver con el parentesco o con la genética. La hermandad es una condición donde hay una compatibilidad, una afinidad que nos permite convivir como verdaderos hermanos pacíficamente. Eso es lo que llamamos relación de hermandad. Tendrían que ser relaciones totalmente pacíficas, armónicas y respetuosas si aspiramos a que se cumpla el propósito. ¿Cuál es tu propósito social? Social quiere decir que involucra a otras personas. Tu propósito personal puede ser: yo aspiro a ser totalmente feliz y a tener una paz invulnerable. Se necesita un propósito social, porque para conseguir el propósito personal necesito a las demás personas. Recuerden que no es posible evolucionar por otro, pero igualmente no es posible evolucionar sin el otro. Que mi propósito sea convivencia pacífica, armónica y respetuosa con todos los seres del universo, todos, y no solo con los seres humanos. Sobre este propósito se construye una nueva civilización. El propósito personal necesita apoyarse en el social. El propósito personal es: aspiro a ser feliz por mí mismo y a tener una paz invulnerable en mi interior y que sea independiente de lo que suceda a mi alrededor. Para lograr esto necesito a las demás personas y seres del universo, y ahí comienza la convivencia. El propósito social de convivencia pacífica, de la común unidad, por eso se llaman planetas unidos, de la capacidad de compartir y no de competir, de la capacidad de servir y no de controlar, y la capacidad de asumir funciones y no tener autoridades. Esto convierte a este propósito social en algo totalmente libre. Y este propósito se maneja con 3 herramientas: información suficiente, eficiente y oportuna, que cada cual utiliza con un autogobierno interior, sin necesidad de ningún control. Para llegar a eso necesitamos hacer un muy buen entrenamiento. ¿Por qué razón todos los planes sociales del planeta Tierra están condenados al fracaso? Porque el propósito sobre el cual fueron diseñados y los que lo originaron es un propósito de lucha, de competencia, y cuando yo voy a luchar y a competir, entonces genero una cadena de violencia. Por eso, todos los diseños que están hoy en el planeta Tierra, por ahora, no tienen ninguna solución, hasta que no logremos modificar el propósito que los originó. Todo lo que sucede como violencia, agresión o lucha es necesario para el desarrollo de la comprensión de las leyes del universo. Nosotros ya conocemos esas leyes y la propuesta es pensar en un proceso de paz. Mientras necesitemos la violencia para aprender de ella, no será posible desmontarla, y por esa razón los habitantes del planeta Tierra no vamos a trascender a una civilización nueva simultáneamente, sino que será un proceso de uno en uno, y no todos al mismo tiempo. No es un proceso colectivo, sino individual. Lo que sí podemos asegurar es que la totalidad de los habitantes del planeta Tierra, todos, sin excepción, vamos a trascender hacia los hermanos superiores, pero no todos al mismo tiempo, porque no empezamos todos a caminar el camino al mismo tiempo. Unos comenzaron antes y otros comenzaron después.
Por ejemplo, es como decir que toda la masa estudiantil de este país no se va a graduar toda simultáneamente, ya que cada año se van a ir graduando los que están en el último año y seguirán los que van detrás. ¿Por qué razón no es posible administrar armónicamente la sociedad terrícola? Porque hay gran cantidad de incompatibilidades entre los habitantes del planeta Tierra, y porque el propósito que origina las estructuras sociales que estamos tratando de administrar no es un propósito de amor, sino que es un propósito de lucha, y este propósito requiere propiedad, competencia, control, autoridad, gobiernos, policías, seguridad, etc. Y esto no va a dar como resultado ni paz ni armonía. ¿Qué sería necesario hacer para que la pedagogía humana coincida con la pedagogía divina? Todo nuestro asunto surge de la pedagogía. Vamos de abajo hacia arriba. Mientras tenemos violencia en el hogar, ¿qué podemos esperar que surja para el resto del planeta si ese es el semillero de donde vienen las nuevas generaciones? Es lo que vemos en las telenovelas, por ejemplo. Eso es la violencia, la agresión, el grito, la imposición, la prohibición, el castigo, la no aceptación del otro. Todos esos conflictos son el semillero de lo que posteriormente son las guerras en la humanidad. Entonces, no hay pedagogía. Para que haya pedagogía, necesitaremos empezar a trabajar la pedagogía divina. Necesitamos hacer pedagogía sustentada desde un propósito de amor, de convivencia pacífica. Nació un niño en un hogar. Si los padres, que son quienes están allí primero y tienen información en su personalidad porque el niño no la tiene, y se dispusieron a tener la total convivencia pacífica entre sí y en su relación con el niño, la mente de ese niño asimilará la información para la convivencia pacífica, porque el niño es una esponja, él solamente absorbe lo que está en su entorno. El propósito de nuestros hermanos superiores de cuarto y quinto nivel de desarrollo de conciencia está dirigido en el mismo sentido del de la divinidad: convivir en paz. De ahí se deriva el aprovechamiento armónico de los recursos y las tecnologías para servir, compartir, amar y aprender a liberarse de la lucha por la subsistencia. Nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿existe algún planeta en el universo que ya sea un mundo total de amor? La respuesta es sí, y no uno, sino muchos. La pregunta entonces es: ¿yo puedo conocerlo? Y la respuesta posiblemente también será sí. Si tu mente y tu corazón están limpios y abiertos, posiblemente así sea. Le puedes pedir a tu maestro que te lo muestre y es muy probable que lo haga. La meditación es una forma de lograrlo. Nuestro deseo es que cada uno pueda tener esa experiencia interna del campo mental y que sea muy real. En este taller, nuestro propósito es acercarnos a los mundos de nuestros hermanos superiores. Es más, nos interesa convertirnos en hermanos superiores. Desde sabiduría de amor, ¿cómo diseñarías las 3 pedagogías? La estructura del ser humano tiene 3 componentes: físico, mental y espiritual. Y como niños, lo único que vamos a trabajar es pedagogía. ¿Cómo haríamos para que estén sustentadas las 3 pedagogías en amor y desde el propósito profundo del Padre? Vamos a hacer una propuesta para facilitarles el trabajo. ¿Qué es lo básico que requiere un niño? Jugar. Entonces, la idea es que vamos a hacer 3 juegos, y eso es lo que manejan los pedagogos. Juegos. Vamos a hacer juegos físicos, juegos intelectuales y juegos de verificación. Llevando todo al nivel del juego es como podremos acceder a los niños. Y los niños no funcionan como nosotros los adultos.
Ellos funcionan cuando las cosas son divertidas, cuando son armónicas, cuando son agradables, cuando fluyen con su naturaleza básica, que es el juego. Desde el juego es desde donde va a partir el diseño pedagógico para generar una nueva humanidad. Para el niño físico, utilizaremos juegos que desarrollen la destreza, que permitan el desarrollo del arte en la expresión corporal, para potencializar toda la capacidad instalada en el cuerpo físico. Para el niño mental, desarrollaremos la creatividad con el juego intelectual. Lo apropiado es que sea divertido. Si no es divertido, no es apropiado para un niño y no es pedagógico. Aquí el tema se complica porque estamos acostumbrados al pupitre, a la tiza, a la memorización, a la lectura, y difícilmente nos salimos de ese esquema. ¿Cómo hago divertida una clase de matemáticas, o de geografía, o de biología? Ese es el reto para el pedagogo. Ese es el reto de los juegos intelectuales. Si es divertido, no habrá resistencia, no habrá trauma, no habrá conflicto y no habrá limitación en la mente del niño. Si no es divertido, habrá un trauma de rechazo, no solamente al estudio, a la vida. ¿Y saben qué producen los traumas de rechazo? Son los canales directos a todos los vicios y patologías humanas, los traumas del rechazo. ¿Y por qué se produce rechazo? Porque no es divertido. Vamos a sustituir el aula con pupitres por una idea que el mismo nombre indica. Se llama kindergarten, es decir, jardín de niños. Al aire libre, con flores, agua, viento, naturaleza, se pueden aprender muchas cosas solamente estudiando la naturaleza. El secreto está en que la diversión se vuelva pedagógica. Necesitamos retomar la alegría, la sonrisa. Esa es la característica del niño. La risa, la alegría, el juego. Si no retomamos eso, difícilmente vamos a ser pedagogos. La forma de generar una nueva civilización será haciendo educación de amor, pero no podrá hacerse si no hay pedagogos. Por lo tanto, necesitamos crear pedagogos. En una civilización superior, la gente se divierte cumpliendo sus funciones. Vamos a convertir en algo muy divertido todo aquello que nos lleve a un desarrollo espiritual y empezaremos a convertir en divertido el trabajo. El trabajo es pedagogía y además te pagan por divertirte. El cansancio físico es precisamente porque yo le estoy haciendo resistencia a algo. Las personas a veces se preguntan, fulana o fulano, ¿cómo sacará tanta energía? La energía ya está ahí. Lo que pasa es que nosotros la frenamos y le ponemos resistencia y no fluye. Cuando alguien se divierte en lo que hace y le gusta lo que hace, tiene una fuente inagotable de energía. Pero cuando alguien le hace resistencia a lo que hace, se cansa en unos instantes, porque a través de su actitud mental te está cortando totalmente el flujo de la energía. El asunto es, ¿dónde adquirió esa actitud mental? La adquirió de niño, cuando le dijeron, las tareas primero y el juego después. Ahí ya le generaron al niño una limitación gigante, porque asoció mentalmente que la tarea es algo aburrido, algo forzado y algo obligado. La tarea es un deber y de ahí viene el cansancio. La forma correcta es esta. Vamos a jugar a aprender. En lugar de hacer una tarea aquí y un juego allí, vamos a unir las dos cosas, unir el juego con la tarea. Entonces, lo que vamos a hacer es a jugar y a divertirnos aprendiendo y unir las dos cosas, y ahí se acaba la resistencia. Entonces, el solo uso de la palabra tarea ya es una predisposición, porque tiene connotación de algo que me aparta de lo divertido. La tarea me aparta. Primero la tarea
y luego la televisión. Primero la tarea y luego la piscina. Primero la tarea y luego el juego. Entonces la tarea me aparta de lo que a mí me gusta, lo que me genera un rechazo, un bloqueo, y ahí surge un trauma. El tema de la responsabilidad lo vamos a llamar asumir resultados, que es el último juego que vamos a plantear. Me gustaría aclarar algo. Jamás estamos solos. Eso es imposible, estar solo, porque siempre estamos con toda la naturaleza, estamos con los ángeles, estamos con los maestros, estamos con la presencia de Dios, estamos con millones y millones de seres a nuestro alrededor, pero yo no los veo, así como no veo a Dios, porque tengo una imagen distorsionada de Él. Estar sin seres humanos no significa estar solo, estoy con otros seres. Cuando estamos con los seres humanos, estoy con otros seres y además con los humanos. O sea, siempre estamos acompañados. La soledad es un concepto mental de limitación que impide compartir con todos los seres que están alrededor tuyo, llámense humanos o de cualquier otra especie. Si no soy capaz de compartir, entonces estoy solo, pero eso es un aspecto mental, porque solo no puedo estar nunca. Siempre hay millones de seres a mi alrededor, pero si tengo el concepto de limitación, estaré solo en medio de todas las multitudes. Y esto se consigue limpiando el trauma, porque eso es un trauma. Nos estamos preparando no para seguir viviendo en el mundo en que vivimos ahora, sino para vivir en uno mejor. Pero si solo hacemos lo necesario para vivir en el mundo en el que vivimos, eso es prepararnos para luchar, para sobrevivir y para pelear. Y eso atrae violencia, conflicto y sufrimiento. Necesitamos prepararnos para otro mundo a través del juego. Mientras estemos en este mundo, vamos a añadir otro juego. Conocer mundos primitivos que aún existen y aprender a respetarlos sin hacer parte de ellos. Eso es un juego dentro de los juegos. El último niño, el espiritual, es el más sencillo de todos. Aquí vamos a proponer unos juegos de verificación. Y es que el niño pueda asumir los resultados. Si no podemos asumir el resultado, que es lo que usualmente no permitimos que haga el niño, ni siquiera a veces el adulto, no hay desarrollo espiritual, porque no aprende nada. Por ejemplo, ¿qué aprende un niño cuando derrama el chocolate y simplemente le damos una palmada y le decimos que si lo vuelve a derramar le vamos a dar 2 palmadas? Y enseguida la mamá o el papá o la empleada recogen el chocolate, lavan el mantel y ponen un mantel nuevo y una taza nueva. ¿Qué aprendió el niño? Lo que aprendió es exactamente lo contrario a lo que necesita aprender. Aprendió a que puede hacer las cosas sin que pase nada, pero que no debe hacerlas porque si no hay un castigo. Entonces no aprendió a recoger la taza, no aprendió a recoger el mantel, no aprendió a lavarlo, no aprendió a reponer, no aprendió, sino que aprendió a tener miedo de recibir un castigo y aprendió a hacer las cosas a escondidas para evitar el castigo. Los maestros proponen, obviamente ajustado a la edad de cada niño, el juego espiritual de las 3 preguntas. Frente a los errores personales o de otras personas con las que tengamos relación, solamente vamos a usar 3 preguntas que no tienen nada que ver con la culpa, ni con el castigo, ni con agresión de ninguna naturaleza. Primer pregunta. Cuéntame, ¿cómo hiciste para llegar a esta situación? En nuestro ejemplo, ¿cómo hiciste para derramar el chocolate? Ahí el niño tiene que pensar. Me distraje, moví la mano muy deprisa. Mientras agarraba la taza miraba para otro lado. Perfecto, te respondió. Cuando hay un resultado indeseable, obviamente,
es porque he cometido un error o alguien lo ha cometido. ¿Cuál fue el error cometido? Y aquí el niño descubre cuál fue el error cometido. Segunda pregunta, ¿qué aprendiste de esto? Y el niño responderá, pues aprendí que cuando estoy tomando el chocolate necesito concentrarme en la taza y no en otro lugar. Necesito poner atención a lo que estoy haciendo. Este es el proceso de desarrollo espiritual. Tercer pregunta, ¿cómo harías para que esto no volviese a suceder? Lo que el niño puede responder es, lo que haré la próxima vez será concentrarme en lo que hago, terminar de tomar el chocolate y después hacer otra cosa. Es un compromiso con él mismo. ¿Cómo haríamos para no cometer el mismo error? Podemos cometer otros, pero ojalá no volvamos a cometer los mismos, porque entonces no estaríamos aprendiendo. Pero aún en el caso de cometer el mismo error, podemos hacer otra vez las tres preguntas. ¿Cómo hice para repetir el mismo error hasta que finalmente dejemos de cometerlo? Perfecto. Esta es la reflexión. Pero ahora viene el asumir el resultado. Voy a enseñarle a lavar el mantel. Voy a enseñarle a ganar el dinero para comprar la taza que se rompió. Voy a enseñarle cómo se hace todo. Y la próxima vez que suceda otro evento, él lo va a hacer solito. Él va a recoger la taza, él va a lavar el mantel, él va a organizar otra vez la mesa y va a comprar otra taza. Asumir ese resultado es lo que permite el desarrollo espiritual. Si no hago esto, no estoy permitiendo al niño asumir sus resultados. Lo que hago es lo contrario. Yo asumo el resultado por el otro, el niño o el adulto. Además, lo amenazo con un castigo si vuelve a equivocarse. Y esta es la peor pedagogía que puede hacerse en el universo para cualquier edad. Cuando alguien aprende a las malas, vamos a decir claramente que aprende trucos, aprende mentiras, aprende a defenderse. Y eso no va a dar paz. Me gustaría que pudiéramos comenzar a manejar un concepto diferente acerca de pedagogía para cualquier edad. Cuando hablamos de pedagogía, estamos hablando de que los niños son siempre niños, así tengan 80 años, porque la mente siempre está aprendiendo, el cuerpo siempre puede desarrollar destrezas y el espíritu siempre puede adquirir nueva información de amor. Entonces, siempre estamos hablando de estos tres niños a cualquier edad: el niño físico, el niño mental y el niño espiritual. Y para ningún niño jamás será adecuado ni procedente el castigo ni la amenaza, porque va a desarrollar unas condiciones indeseables para la convivencia pacífica, totalmente indeseables. Esa es nuestra civilización actual. Pero para poder modificar esto es que necesitamos formar pedagogos. Cero castigo, pero sí asumir 100% el resultado. No castigues a nadie porque el peor error es castigar un error. Entonces lo único que hay que hacer es aprender de él. Recuerden los tres errores: hacer algo por otro que él puede hacer por sí mismo, asumir el resultado de la decisión del otro y permitir que la agresión dé resultado, porque entonces se volverá evasión y mentiras. Si cometemos estos tres errores, tendremos una civilización del tercer nivel o también del segundo. Estamos haciendo una propuesta para que nosotros nos convirtamos en pedagogos de una nueva civilización, porque sin pedagogía los niños del futuro volverán a tener las mismas limitaciones que nosotros tenemos y estamos buscando salir de ellas. Si el propósito está distorsionado, todo lo que se construya sobre ese propósito será caótico. Hay que cambiar el propósito. Entonces vamos a cambiar el propósito de origen, que es el de imponer, y reemplazarlo por el de asumir. Entonces ya no habrá necesidad de ningún temor, ni temor a Dios, ni temor a los padres, ni temor al castigo.
sino amor a Dios, amor al trabajo, amor al hacer, amor al servicio, amor al juego, amor al compromiso. Necesitamos reformarnos nosotros para volvernos pedagogos, para que pueda surgir una nueva civilización. Ahora hay un cierto porcentaje de la humanidad que ya está lista para pasar a formar parte de una nueva civilización. Esa nueva civilización es de cero violencia, porque es absolutamente de convivencia pacífica y armónica. Estamos en el origen no de una nueva civilización, sino en el origen de hacernos correspondientes con ella. Las civilizaciones no son nuevas, existen desde hace miles de años. Ya hemos verificado durante 12.500 años en el planeta Tierra que la agresión y la violencia no funciona. No funciona para que haya salud, no funciona para que haya armonía, no funciona para que haya abundancia, ni para que haya equilibrio social. Cada uno de nosotros va a tomar una decisión personal. Decido declararme en total estado de paz, de convivencia armónica y pacífica con todos los seres del universo. Esa decisión implica algo, implica un compromiso, y ese compromiso implica una renuncia y un asumir respeto. La renuncia implica renuncio total y definitivamente a responder a la violencia con violencia, a la agresión con agresión, a la ofensa con ofensa. Renuncio definitivamente a instalar ningún tipo de defensas, solamente utilizaré las precauciones necesarias, pero no defensas, y me dispongo totalmente a respetar los derechos de todos los seres vivientes del universo. En ese momento, la persona alcanza el cuarto nivel. Eso es lo que estamos buscando hacer aquí en la Tierra, ahora. Mientras no hemos renunciado a la violencia, no vamos a hacernos correspondientes con una civilización superior. Recuerden que la violencia tiene 3 aspectos: físico, verbal y mental. Se originan como todo en el universo desde arriba hacia abajo, pero se trascienden de abajo hacia arriba. Un pensamiento agresivo genera un verbo agresivo, y un verbo agresivo genera una acción agresiva. Pero para solucionar eso, primero dejo de usar la agresión física, no vuelvo a agredir físicamente a nadie. El segundo paso es que dejo de agredir verbalmente. Entonces voy a empezar a cuidar mucho, a prestar mucha atención, que mi verbo no sea ofensivo ni agresivo para nadie. Y el último paso será que mi pensamiento se vuelva un pensamiento puro de amor, que aun cuando yo no diga nada, mientras en mi pensamiento haya un pensamiento descalificativo o agresivo, todavía sigo siendo violento. Hasta que yo no he limpiado los 3 aspectos, acción, verbo y pensamiento, no me he convertido en un ser de paz. Así los demás ya no lo noten. Llegado al nivel mental de limpieza profunda, entonces ya estamos en el cuarto nivel. La persona que tiene el cuarto nivel de desarrollo interior, con este mismo cuerpo puede pasar al quinto. Lo que está cambiando entonces es su vibración espiritual. El cuerpo físico sigue existiendo hasta el 6º nivel. El arquitecto del amor, cuando ya tiene suficiente información en su interior, es quien puede cambiar el propósito. Entonces es aquel que diseña una nueva forma de vivir, diseña, la hace pacífica, la hace armónica, eficiente y abundante, y con ese diseño se va directamente hacia el 5º nivel. Por supuesto que para poder hacer el diseño primero necesito haber llegado al 4º nivel de desarrollo de conciencia, y mientras no me haya declarado en estado de paz, el máximo nivel que puedo obtener es el 3er nivel. Cuando ya no tengo violencia física, sino solamente verbal y mental, sigo en el 3er nivel. Si utilizo la violencia física, estoy en el 2º nivel,
Si mi nivel de irrespeto es tal que hasta soy capaz de comerme a mis hermanos, estoy en el primer nivel. Cuando ya no hago uso de violencia física, sino solamente verbal y mental, estoy en el tercer nivel. Para estar en el cuarto nivel, necesito haberme declarado en estado de paz. Y ahí se puede producir el quinto. Los recuerdos no son importantes, lo importante es la comprensión. No obtenemos nada con recordar errores, lo importante es llegar a comprender que las leyes del universo en el proceso pedagógico funcionan de esta manera. Si yo no respeto a una persona, a un ser viviente, en cualquier circunstancia, significa que no he comprendido la necesidad de respeto que los demás merecen. Al no respetar, yo también voy a tener enemigos y personas que no me respeten a mí. Pero si tengo el poder de la comprensión, puedo dominar. Puede llegar el momento en que yo necesite ir a una experiencia donde nadie respete ninguno de lo que yo creo que son mis derechos. Cuando me dé cuenta de que es lamentable vivir en esa situación y ya no se lo desee ni a mí ni a nadie, en ese momento ya he comprendido que necesito respetar a los demás. Por eso hay que pasar por experiencias de doble polaridad, tanto ser agredido como ser agresor, tanto ser irrespetuoso como ser irrespetado, tanto manejar el poder como no tenerlo, para ir encontrando los puntos de armonía, de amor o de ley del universo. Cuando encontramos estos puntos, empezamos a fluir en convivencia pacífica, armónica y respetuosa de todos los seres del universo. Para llegar a esos puntos de comprensión, necesitamos haber vivido muchas experiencias y habernos saturado de resultados indeseables, hasta que digamos, no quiero más de esto. Y ahí estamos listos para abrir la mente a otra posibilidad. Resumen de lo aprendido en el tema 1. Primero, todo diseño se deriva de un propósito. Segundo, el caos social es un diseño del destino para aprender que la agresión no funciona, porque todo diseño que sea originado en un propósito que no es pacífico siempre resultará ser un diseño caótico. Tercero, la convivencia pacífica es un diseño del amor para lograr armonía. Cuarto, la pedagogía del amor va dirigida al triple niño, pero con diseños diferentes. Quinto, una pedagogía de amor siempre será un juego divertido. Sexto, necesitamos diseñar una nueva forma de vivir. Práctica de comprensión del tema 1. Diferencia entre entender y comprender. Para entender es suficiente con conocer el lenguaje y tener el oído abierto. Pero para comprender es necesario algo más. Necesito elaborar respuestas y verificar resultados. Por eso les pido, por favor, elaboren las respuestas a estas preguntas. 1. ¿Por qué el ser humano ya es un creador? Porque estamos creando una serie de circunstancias a cada instante. El ser humano en el proceso de ascenso de la evolución y del desarrollo espiritual de todos los reinos de la naturaleza es el único que puede hacer diseños, que es la característica de los creadores. Del ser humano hacia atrás, ningún otro ser ha tenido o tiene la habilidad de hacer diseños, y menos aún de construirlos y de que sean funcionales. Nosotros ya tenemos la capacidad creadora en nuestro interior. Podemos empezar a crear inmediatamente una vida nueva para cada uno de nosotros y la vamos a crear primero en nuestro interior. 2. ¿Cuál es el punto de partida de toda creación? El propósito. En la medida en que todo diseño primero tendrá que estar sustentado en un propósito.
El propósito es saber para qué se va a usar la creación que vamos a realizar. Es importantísimo que cada uno de nosotros tenga muy claro cuál es su propósito en la vida. 3. ¿En qué está sustentado tu propósito en la vida? La idea es que llegue a estar sustentado en amor. El propósito de muchas personas puede estar sustentado en una creencia falsa. Creer que obteniendo poder puede ser feliz. Creer que obteniendo el uso de muchos recursos puede ser feliz. Creer que controlando o dominando las cosas que están a su alrededor puede ser feliz. Aquel que ha nacido opresor pasará a ser oprimido, y aquel que ha sido oprimido pasará a ser opresor, para que tengan la evaluación de los dos puntos extremos, y entonces pueda decir que ninguno de los dos extremos conduce a un punto de paz o de armonía. Si no ha visto los dos extremos, no tiene cómo hacer la comparación. 4. ¿Cómo puedes saber si tu propósito es de sabiduría? Si yo estoy construyendo sobre un propósito que no es de sabiduría, mi vida será compleja. Si lo construyo sobre algo que da resultados satisfactorios, sabré que el propósito es de sabiduría. Si mis resultados empiezan a ser cada vez más satisfactorios, y lo que planeo y lo que hago da mejores resultados, el propósito es el correcto. 5. ¿Qué diseños harías para apoyar tu propósito de amor? Tendría que pensar en servir, en respetar, es decir, una pedagogía, una educación para la convivencia armónica y pacífica. La pedagogía tiene que estar sustentada en el juego, en lo lúdico, y debe ser divertida, para que vayamos creciendo en alegría y en armonía. 6. ¿Cómo puedes saber cuándo es necesario reorientar un propósito? Cuando no se dan los resultados esperados, cuando los resultados que obtengo no son satisfactorios en ningún sentido. Entonces, ahí, en ese momento, tengo que reorientar totalmente el propósito. 7. ¿Qué incluirías en la pedagogía para apoyar un propósito de amor? Tengo que incluir cosas sencillas. La primera, la alegría. La segunda, el juego, herramientas de amor, cero agresión, cero interferencia con los procesos evolutivos y permitir desarrollar la capacidad de asumir decisiones desde muy pequeños. 8. ¿Qué necesita comprender el arquitecto del amor? El ser humano es el arquitecto de su propio destino. Hay una sola persona en el universo a la cual yo puedo cambiar, y esa soy yo. Mientras trabaje para cambiar a los demás, estoy fortaleciendo cada vez más mi ego. Lo primero que necesitamos comprender como diseñadores, como arquitectos, es que no es posible reconstruir desde el caos. El arquitecto necesita comprender que tiene que hacer un diseño nuevo, construir una sociedad nueva, un individuo nuevo. Una civilización enferma es una civilización que finalmente desaparece. Y lo único que habrá que hacer es trabajar para construir una nueva civilización. Dicen los maestros para el arquitecto del amor: ustedes no se preocupen y ocúpense de trabajar con lo que están haciendo. Ocúpense de construir algo nuevo. Ocúpense de ser pacíficos y armónicos. No hagan parte de lo que está en proceso de desaparición y destrucción, porque si no serán arrastrados por esa misma fuerza destructiva. Simplemente ocúpense de construir una nueva vida en su interior que luego se va a proyectar a su exterior.
Todas las personas que estén listas para hacer esa construcción interior comenzarán en el momento menos pensado a participar de una nueva forma de civilización. Pero si lo que estoy haciendo es luchando contra lo de afuera, tratando de transformar algo que está caótico en este momento, transformar eso no será posible. Ese es uno de los errores más simples que cometemos. Hay que hacer algo nuevo. Trabajen sobre ustedes, no sobre los demás. Ese es todo el ejercicio. El que está listo para trabajar sobre sí mismo lo hará, y el que no está listo habrá que esperar hasta que se sature, hasta que madure y comience a trabajar sobre sí mismo.